Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a hablar sobre listas y tuplas. ¿Comenzamos? Bien, abrimos el navegador, Google Colab, iniciamos sesión si no la tenemos iniciada. En mi caso ya estoy dentro de Google Colab. Estos son los archivos de las últimas clases. Vamos a crear un nuevo cuaderno y lo voy a llamar 06 listas tuplas. Lo pongo aquí, 06 listas tuplas. Vamos a insertar una celda de texto con un título que va a ser listas. Pulso Shift Enter y voy a subirla arriba y ya tenemos aquí la primera celda de código. Voy a borrar una de ellas y vamos a empezar por esta. Las listas son colecciones ordenadas de elementos que pueden cambiarse. Podrás pensar en una lista como una lista de compra donde puedes agregar, quitar y modificar elementos. Vamos a ver cómo crear una lista en Python. Pongo aquí un comentario con la almohadilla dentro de una celda de código y le vamos a poner crear una lista. Pulso Enter y vamos a crear una variable que le vamos a llamar mi lista para separar ambas palabras, las uno con un guión bajo. Podemos también en otros lenguajes hacerlo, por ejemplo así, mi lista, donde la primera la ponemos en minúscula y la siguiente en mayúscula. En este caso vamos a ponerlo con el guión bajo, mi lista. Abrimos corchete y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner hasta 6. Ya tenemos aquí los valores de la lista y vamos a imprimir el texto lista, vamos a poner 2 puntos y con la coma vamos a concatenar mi lista. Pulso Shift Enter y al ejecutar nos va a mostrar la lista creada tal y como tenemos aquí. Se imprime el valor o lo que es, digamos, esta cadena y después de los 2 puntos se imprime el valor de la lista a la que estamos llamando desde aquí para mostrar estos valores. Bien, con esto acabamos de ver cómo crear una lista, en este caso con 6 elementos, y cómo imprimir los valores de dicha lista. Podemos acceder a los elementos de una lista usando índices. Los índices en Python comienzan en 0. Vamos a verlo con un ejemplo de código y voy a poner aquí acceder a elementos de la lista. El primer elemento, lo vamos a poner así, primer elemento sería mi lista y entre corchetes le asignamos el valor 0. El segundo elemento sería igual a mi lista con el guión bajo y entre corchetes el valor 1, sería el índice. Y último elemento sería igual a mi lista, corchetes y ponemos -1. Para imprimir estos valores imprimimos primer elemento, segundo y último. Pulso Shift Enter y aquí tenemos los valores. Si en la lista cambiamos, y por ejemplo aquí, para que no esté ordenado, cambiamos algunos valores, y aquí le voy a poner por ejemplo 1. Ejecuto esta celda, vuelvo a ejecutar
y vemos ahora cómo cambian los resultados. Estamos accediendo a este valor, que sería el índice 0, que es con el que empieza a contar. Este valor sería el índice 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Al elemento 5 estamos accediendo con el índice -1. Así, si no sabemos el final de la lista, siempre desde aquí podremos acceder al último elemento. Ahora vamos a ver que poniendo 5, en este caso, también accedería. Este de aquí sería el -2, este el -3 y este el -4, y así sucesivamente hasta llegar al primero. Podemos hacerlo en esta dirección o en esta dirección usando valores negativos. Vamos a poner también el último elemento. Último elemento, vamos a poner 2 y sería con mi lista 5. Y aquí imprimimos el último elemento, Shift Enter, y vemos que también obtenemos el mismo resultado. Vamos a poner otro valor para que se vea bien, que es el último elemento, por ejemplo valor 12. Ejecutamos aquí y vemos que nos devuelve el último elemento de las dos formas, con el índice negativo y el índice positivo. Lo siguiente que podemos hacer es modificar elementos de la lista. Podemos modificar los elementos de una lista asignando un nuevo valor a un índice específico. Vamos a realizarlo en una nueva celda y le voy a poner comentario, modificar elementos de la lista. Pondríamos mi lista y el índice que vamos a modificar, por ejemplo el índice 1, y le asignamos un nuevo valor, por ejemplo 23. Print lista modificada y ponemos mi lista. Shift Enter y vemos que hemos pasado a este valor, que es el que hemos asignado aquí. Si vemos arriba, el índice 1 tenía el valor 7, que es el que hemos pasado al valor 23. Las listas en Python tienen muchos métodos útiles. Veamos algunos de los más comunes. Vamos a poner aquí el comentario y le voy a poner, por ejemplo, métodos comunes para listas. Tendríamos, por ejemplo, mi lista.append. Vamos a agregar el valor 6, se agregaría al final. Vamos a agregar otro valor, mi lista.append, y agregamos otro valor, por ejemplo 5. Y vamos a mostrar esta lista y como vemos tenemos ya dos valores más. Antes teníamos hasta el valor 12 y ahora hemos agregado tanto 6 como 5 de esta forma. Bien, voy a seguir aquí con otro, digamos, método que sería el de eliminar, y podríamos poner mi lista.remove, y al poner aquí 3 vamos a eliminar un elemento específico. Voy a ejecutar y como vemos hemos eliminado este de aquí. Este elemento es el que hemos eliminado aquí. Como vemos, el 6 y el 5 se han vuelto a agregar ya que no he reiniciado la lista, y cada vez que ejecutamos esta celda le vamos agregando estos dos valores, y si hubiera un valor con el 3
se eliminaría. No es el caso. Si volvemos a ejecutar, me da un error porque no tenemos este elemento. Pero sí podríamos borrar, por ejemplo, el que tenga el valor 12. Ejecutamos de nuevo y vemos ahora que ha desaparecido el valor 12. Para el siguiente podríamos borrar, por ejemplo, el 6. Si le damos, hemos borrado el 6. Podemos borrar el 5. Voy a comentar aquí para que no agregue. Comento también aquí. Y al ejecutar, vemos que va eliminando el valor 5. Estoy ejecutando varias veces hasta que ya no tiene ningún 5 para eliminar y ya me da error. Bien. Voy a comentar también esta línea de eliminar. Las dejo comentadas. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo borrar el último elemento. Tendríamos que poner mi lista.pop y cada vez que ejecutemos borrará el último elemento. Vuelvo a darle y vemos que va sacando el último elemento de la lista. Ahora sacará el 6 y ahora sacará el 2. Bien, vemos que va eliminando el último. Lo voy a comentar también. Y por último vamos a ver cómo ordenar la lista. Ponemos .sort, Shift Enter y vemos que nos ha ordenado la lista. Bien, lo siguiente, vamos a poner una celda de texto y voy a poner un título. Lo siguiente que vamos a ver son las tuplas. Las tuplas son muy similares a las listas, pero a diferencia de las listas, las tuplas no pueden cambiarse. Una vez que se crea la tupla, no podemos agregar, quitar o modificar ningún elemento. Vamos a ver cómo crear una tupla. Para ello ponemos aquí el comentario, crear una tupla. Le vamos a llamar mi tupla. En este caso usamos los paréntesis. En la lista usábamos corchete y aquí vamos a usar paréntesis. Creamos la tupla. Y vamos a mostrar esta tupla. Este es el texto que vamos a mostrar y ahora vamos a indicar el nombre de la variable que tiene la tupla para que muestre sus valores. Usamos Shift Enter y tenemos aquí la tupla. Si queremos que nos muestre el tipo de esta variable, ponemos type mi tupla y nos pone tupla, que es el tipo que tiene. Para ver el tipo de la lista podemos crear una celda de código y poner también type mi lista y al pulsar Shift Enter nos indica que es de tipo lista, igual que hemos hecho aquí con la tupla. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es acceder a los elementos de la tupla. El acceso a los elementos de una tupla es similar al acceso a los elementos de una lista. Pongo aquí el comentario. Acceder a elementos de la tupla.
pulso Enter. Primer elemento sería mi tupla 0 entre corchetes. Podemos acceder al segundo y el último hacemos lo mismo. Con el índice en negativo accederíamos al último elemento. Mostramos el primer elemento, mostramos el segundo y mostramos el último. Shift Enter y tenemos aquí acceso a todos los elementos. Si quisiéramos cambiar el valor de uno de los elementos, podríamos poner, como hicimos en la lista, mi tupla. Le indicamos que quiero cambiar el índice 1 y le voy a asignar el valor 23, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Pulso Shift Enter y me da un error. La tupla no soporta asignación de elementos. Como indicábamos al principio, no permite la asignación o modificación de los elementos de la tupla. Sí podemos cambiar aquí los valores de la tupla. Por ejemplo, voy a poner aquí 41 y aquí 25. Volvemos a crearla y se asigna de nuevo a la variable mi tupla, la tupla con estos valores. Si le damos aquí, ejecutamos, ahora tenemos distintos valores comparados con los anteriores, ya que hemos cambiado el último valor y hemos cambiado también el penúltimo. Podemos cambiar aquí el segundo y vemos que aquí nos cambia los valores correctamente. Y aquí, si volvemos a dar, nos sigue generando error porque no nos permite cambiar sus valores. Voy a comentar esto y aquí voy a indicar también con un comentario: da error porque no podemos modificar los valores de una tupla. Vale, le vuelvo a dar, ya está comentado, con lo cual no se ejecuta este código, pero lo tenemos aquí como advertencia de que no podemos actualizar ni modificar elementos de una tupla ya creada. Te indico como ejercicio crear una lista con al menos 5 elementos, acceder y modificar al tercer elemento de la lista, usar al menos 2 métodos de lista como append, remove, pop o sort y crear una tupla con al menos 5 elementos accediendo al segundo y penúltimo elemento. Pausa el vídeo aquí, inténtalo como práctica y en cuanto lo hayas intentado vuelve aquí para ver la solución que le damos. Bien, ya lo has intentado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha salido? Vamos a ver cómo lo hacemos desde aquí para comprobar con el ejercicio que has realizado. Lo primero, creamos una lista. Voy a poner aquí, antes de continuar, que va a ser un ejercicio práctico. Pulso Shift Enter y subo esta celda aquí. Y vamos a comenzar por la creación de la lista. Crear una lista y le vamos a llamar también mi lista. Va a ser igual y le pongo 10, 20, 30, 40 y 50. Esta sería la lista. Ejecuto y cambio a la siguiente celda donde vamos a acceder y modificar el tercer elemento de la lista. Mi lista igual, y recuerda que el primer elemento, que sería el 10, es el índice 0. El segundo sería el índice 1 y el tercer elemento de la lista, que sería este, sería el índice 3. No, sería el índice 2. Índice 3 e índice 4 sería el último. Iría desde el 0 hasta el 4.
del 0 al 4. Y estos son 5 elementos. Bien, una vez claro esto, pues vamos a acceder al tercer elemento y para ello ponemos aquí corchetes. Tercer elemento sería el 2, índice 2, porque sería 0, 1 y 2. Tercer elemento. Y el valor que le vamos a dar, tenemos que es 30, pues le damos el valor, por ejemplo, 21. Y mostramos la lista modificada. Ponemos aquí, por ejemplo, lista modificada. 2 puntos, una coma y ponemos aquí mi lista. Voy a mostrar aquí primero la lista sin modificar. Shift Enter. Y ahora usamos también Shift Enter o le damos aquí al play y vemos como el elemento con valor 30 ha pasado a valor 21, que es lo que le estamos indicando aquí. Nos indica también que usemos dos métodos. Voy a poner aquí que esto es modificación, modificar elemento, y ahora aquí ponemos que vamos a usar métodos de lista. Voy a usar el de añadir mi lista .append y le vamos a añadir un valor, por ejemplo 55, y vamos a borrar el valor que tiene por ejemplo 40. Podemos poner mi lista.remove y le vamos a quitar el que tiene de valor 40 y mostramos la lista. Shift Enter y aquí tenemos la lista modificada. Le hemos añadido 55 con el append y le hemos eliminado el valor 40 con el remove, con lo cual este pasa aquí y se le añade el valor 55, dándonos la lista que estamos mostrando en esta línea. Por último, vamos a crear una tupla. Le llamamos también mi tupla. Abrimos paréntesis y le agregamos algunos valores como 100, 200, 300, 400 y 500. Mostramos esta tupla. Shift Enter. Tenemos aquí los valores de la tupla. Y vamos a acceder al segundo y penúltimo elemento. Ponemos aquí, accedemos a segundo y penúltimo elemento. Pulsamos intro, segundo elemento sería igual a mi tupla y el índice sería el 1, ya que el primer elemento sería el 0 y el segundo sería el 1. El penúltimo elemento sería igual a mi tupla y en negativo menos 2. Ya vimos que el último sería menos 1, con lo cual el penúltimo sería menos 2. Y mostramos tanto este segundo elemento como el penúltimo. Shift Enter y tenemos aquí los valores. El segundo elemento sería este, 200, y el penúltimo sería 400, que son los valores que estamos mostrando aquí, según los índices que hemos indicado aquí en estas líneas.
Hasta aquí la clase de hoy, donde hemos aprendido sobre las listas y tuplas en Python, cómo crearlas, acceder a sus elementos y modificar las listas. En la próxima clase exploraremos los diccionarios y conjuntos en Python. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.